volvemos a las noticias, sí, lo habíamos anticipado muy temprano. Se desarrollan en la provincia, en toda la provincia de Santa Cruz, unas jornadas que está dirigida a la comunidad educativa. El Consejo Provincial lo está haciendo y esta jornada de capacitación se llaman Resignificar la secundaria para todas los establecimientos o para toda la provincia de Santa Cruz. Está llevando adelante esta capacitación es la profesora de Psicología y Ciencias de la Educación, Julia Denasi, que es además magíster en didáctica de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora categoría 2 del programa de incentivos a los docentes investigadores del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, dirigió proyectos de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, programa para fortalecimiento de universidades nuevas, la universidad y la escuela secundaria. Es un largo currículum en el que tiene la profesora y estamos en comunicación con ella, Julia Denasi. Julia Paulino de Nacional Río Turbio. Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, encantada, Paulino, ¿cómo están? Pero bueno, un placer recibirla en la provincia y tenerla acá en la radio en estos minutos para que nos cuente respecto de esta capacitación que está llevando adelante con un equipo pedagógico sobre resignificar la secundaria. Bien. Estamos en realidad recorriendo toda la provincia por segunda vez. Durante todo el año pasado ya recorrimos todas las escuelas de gestión pública de la provincia, desde Río Turbio hasta Deseado, y con muy buena predisposición por parte de los y las docentes, en el marco de un dispositivo que incluye esta recorrida presencial para revalorizar la escucha, las problemáticas reales y reflexionar sobre ellas, también el acompañamiento desde la virtualidad y en un sistema también mixto, presencial y virtual. Bien, resignificar la escuela quiere decir desnaturalizar lo dado, reflexionar sobre esos términos de los que hablamos frecuentemente, aprendizaje, evaluación, contenido, enseñanza, que los naturalizamos y que en un momento pierden su significado. Y viene bien entender desde qué lugar cada cual de los gestores o los que estamos en el sistema, y padres y estudiantes, están interpretando esas palabras que de tanto uso se vacían de contenido. En esta segunda etapa, además de estar trabajando en talleres con los y las docentes, incorporamos escucha de los y las estudiantes de los cuartos años. Así que vamos teniendo un panorama interesante para problematizar esas cuestiones que nos preocupan cotidianamente y que no es poca cosa. Y en ese sentido, desde el Consejo Provincial de Educación, la idea es esta, ¿no? Recorrer el territorio, escuchar, poner en valor y verdaderamente pensar en estrategias y darle sentido a todas estas problemáticas, ya digo, desde la enseñanza, a la enseñanza por proyectos, a la evaluación y al seguimiento de trayectorias. Digamos, abandonar aquella vieja cuestión de repita, aprueba o no aprueba, sino una cuestión un poco más compleja, más abarcativa, más contemplativa del alumno, bueno, como dicen en algún lado, sujeto de derecho y capaz de la comprensión total de determinada cantidad de conocimientos, sino una evaluación individual de cuántos conceptos conoce de un total dado, una cosa así. Sí, y tiene que ver con algo que debe ser la evaluación tomada, descontextualizada, se traduce en un examen. El examen, la primera vez que se usó por la burocracia china para poner un límite. Algunos entran, otros no entran, pero no para valorizar lo que esa persona sabe. La evaluación, el examen
invierte algunas cuestiones sociales. Aquellas cuestiones que tienen que ver con que se puede o no se puede, lo ponen en términos de un saber. Por ejemplo, no hay presupuesto, no hay vacantes, enchufo un examen y determino que hay alguien que no sabe. No enseño mal, pongo un examen y la responsabilidad es del estudiante. Hay injusticias, pongo un examen afuera. A nosotros y a nosotras nos está interpelando antes de la pandemia la Ley de Educación Nacional, que está diciendo que la educación secundaria es obligatoria, pero no es meter a los chicos en la escuela haciendo nada. Para esto tenemos que reflexionar sobre nuestras prácticas como enseñantes. Si estamos evaluando, ¿qué es lo que estamos evaluando? Porque desde la sede, desde el aula, desde la reflexión, seleccionamos algún conocimiento que consideramos válido. Pero ese conocimiento conceptual tiene una forma de ser enseñado. Entonces, si yo enseño matemáticas como un sistema de algoritmos, que no sé para qué me sirven, ¿qué ganas o qué significado va a tener ese estudiante? Ese conocimiento inerte, en todo caso, es diferente si uso eso en un proyecto de consecución real y trabajo con los y las estudiantes diciendo, bueno, a ver, acá puedo generar un modelo matemático con una función y cómo lo uso en esta realidad para resolverla. Digo, no es lo mismo el conocimiento inerte y el examen que pasa o no pasa, siempre los que van a pasar porque tienen un contexto para eso, que usar el conocimiento, reflexionar, ponerlo a andar en algo que pueda ser resolutivo y que el estudiante no se lo olvida más. Demostrar que el conocimiento no es un hecho abstracto, sino que forma parte de la vida cotidiana. Los principios de física y de la matemática forman parte de la cuestión constante de la vida de cada uno. ¿No? Cada tanto uno está haciendo cálculos y está viendo la física en la vida misma, y no que se interprete como es algo abstracto y conozco la fórmula o la definición de un físico y nada más. Absolutamente, porque si nosotros, o sea, usted hizo la escuela secundaria, yo también y demás. Si alguien que es de ciencia social y me pregunto, ¿cómo usás una función matemática para resolver la desigualdad social? No sé, para interpretarla, no sabe. Pero bueno, vos terminaste la secundaria, sí la terminé. ¿Y no viste matemáticas? Sí, pero me olvidé. Me olvidé porque no lo estoy usando. Entonces hay una exquisita selección que los y los profes tienen que hacer en las decisiones de pensar proyectos colegiados, y en ese sentido, darle lugar al uso del conocimiento. Claro que los chicos y las chicas no son homogéneos, las aulas no son homogéneas. ¿Cómo hacemos ante la inequidad? ¿Cómo hacemos para aquel o aquella estudiante que parte de un piso diferente? No es retrasar a los que parten de un piso más alto, sino aquellos que no pueden usar para resolver una problemática, ahí van a trayectorias. Y ahí aparece esto tan mentado y tan dicho que se vacía de sentido, que es el aprendizaje significativo. Entonces, no es lo mismo explicarle a un estudiante, mira, es importante, si vos conocés desde la geografía qué significa un paralelo, y te vas a dar cuenta cómo puede ser el clima en Río Turbio y en qué otros lugares del mundo y qué pasa con la geografía. Antes de aprender de memoria paralelos de meridiano, los grados, que nunca supe para qué están. Este es el punto. Pensar en la resignificación es una integralidad, no es pensar solo en el examen, y hay mucho prejuicio. Nos preguntamos qué implica que un estudiante repita. Sacarlo del sistema, aislarlo, descontextualizarlo, y no da cuenta de que el que pasa aprende. Aprende algo inerte que olvida fácilmente, si es que no usa ese conocimiento. O hagamos una reflexión, si yo te preguntara, ¿cuál es el pretérito perfecto del subjuntivo? ¿Qué sé yo? Claro. No todos saben, por más que tengan la universidad terminada, porque se olvida. Claro, por la enseñanza y la forma que lo aprendimos, como hechos abstractos que están en un libro y no en la vida cotidiana, como si ese conocimiento no hubiera salido de la vida cotidiana, nada más que es un resumen, una síntesis. Así es, y además el valor de la escuela secundaria, ¿no? Que es justamente preparar en esas cuestiones, además de tener herramientas para el ingreso a la universidad, pero el revalorizar, resignificar qué es lo que estamos enseñando, por qué estamos decidiendo que enseñamos eso y cómo lo enseñamos. Por lo tanto,
algo que estamos decidiendo. Y nunca se explicita. Por eso es tan complejo, y que estuvimos viendo en las recorridas, los acuerdos entre los profes, porque hay algo anterior que tienen que discutir, qué es lo que están priorizando en esa enseñanza, por lo tanto, qué es lo que cuáles son los criterios que van a tener para evaluar a los estudiantes. Hecha esta primer recorrida y estos acuerdos, y lo otro se puede empezar a trabajar, pero de ninguna manera tomar la evaluación como un examen abstracto porque no aporta nada y seguimos con una concepción heredada que ya en este siglo lo único que hace es trabajar para unos pocos y pocas. Esto es cambiar, no me animaría a usar la palabra sistema, pero sí un conjunto de forma de transmitir conocimiento que seguramente no se hará en poquito tiempo. ¿Cómo es la planificación para lograr lo que me está planteando? De lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, es un proceso, empezamos, la provincia empezó mucho antes, entiendo que en el 2017, nosotros estuvimos trabajando fuertemente durante también la pandemia en la virtualidad para acompañar a los y las docentes en este aprendizaje a trabajar en forma colegiada y por proyectos, también en la presencialidad, este dispositivo amplio que justamente donde vamos es a que como docentes podamos descubrir cuál es la teoría que hay detrás de nuestras prácticas, porque solo a partir de la reflexión y poder entender desde qué lugar estamos pensando la realidad es que podemos reflexionarla y podemos modificarla. Fíjate, hay un dispositivo que dice, a ver, tenemos que hacer uso del conocimiento, tenemos que trabajar en proyectos, tenemos que ver los procesos y tenemos que acompañar a los estudiantes. Esos tenemos que no surgen de la nada, surgen de cuestiones concretas y de cuestiones que resultaron buenas en la educación, pero el tenemos que nos sirve, lo que sirve es hacer ese proceso de análisis, de reflexión, de debate, para decir, pero esto que estoy haciendo no tiene tanto sentido si lo puedo hacer de otra manera. Y los procesos de cambio no son automáticos, son procesos, y esto lleva un tiempo, empezar a pensar la educación de otra manera. Claro, también hay cosas que se meten en el medio, como la cuestión de cuando no se comprende bien que la política debería ser la discusión de una forma del pensamiento, del orden social, y no como un revanchismo. Esto lo digo porque cuando este gobierno habló, o el ministro de Educación dijo la evaluación de que no haya repitencia, lo que dijeron la oposición es: lo que queremos generar es un montón de brutos. Dicho exactamente con esa crudeza o esa torpeza, para decirlo de la manera que lo siento, la verdad que no aporta nada, no ayuda, porque no se confrontó la idea si es necesaria la repitencia o no, y eso hace muy difícil que la sociedad pueda, me parece, evolucionar o avanzar hacia estos lugares, por ejemplo, del que estamos hablando. Claro, o sea, todo hacer es político porque tiene que ver de, qué es lo que estoy priorizando como para pensar en un sistema. Pero más allá de esto, ¿sí? Hay alguna cuestión que es muy importante, que es lo que está haciendo la provincia de Santa Cruz, esto de recorrer escuela por escuela para desnaturalizar aquello que se dice, ¿sí? Se dice de la repitencia y están los padres enojados y están los docentes enojados y estamos todos de pronto enojados porque además los medios y nos liman la cabeza. Pero cuando entramos en el debate en serio, en el ámbito profesional, en el ámbito de los significados, y todo eso se va desdibujando. Entonces, por eso es un proceso, porque si no es siempre el como sí y termina siendo una excusa de propaganda política para no dejar un sistema educativo. En lo que a mí respecta, y en esta recorrida, es entrar en el tema conceptual, en el tema educativo, y trabajar con docentes, con padres, a ver, pongamos las cartas sobre la mesa, ¿cómo enseñamos? ¿Y cómo debiéramos enseñar? ¿Y por qué no aprenden? ¿Y qué implica? Y aparecen y reflexiones que nosotros, los que estamos con nosotras, en educación tenemos muchas respuestas. Durante muchos años, vos ahí nombraste que soy investigadora y demás. Una de las cuestiones que investigué es cómo piensan los buenos
y las buenas docentes. ¿Qué hay detrás de sus buenas prácticas? Y yo aprendí muchísimo de esa gente. Esa gente rompe esquemas, esa gente rompe concepciones heredadas, esa gente trabaja sobre la construcción del conocimiento, sobre los sentidos, y trabaja sobre esto que estábamos diciendo antes, ¿no? Es decir, vamos a usar el conocimiento. Y esto lo estoy diciendo, tanto las investigaciones que surgieron en el plano universitario como en el plano secundario. Hay buenos docentes que son los que se animan a romper esas cuestiones cristalizadas, esas cuestiones heredadas, que no nacieron con la educación. La nota apareció, relacionada con los aprendizajes, apareció en el siglo XX, producto de la revolución industrial. La pregunta mía es, ¿qué relación hay entre un 8, un 9, un 10, un 2 con lo que realmente sabe el estudiante? Y eso que repite en un examen, ¿lo sabe o es inerte y se lo olvidó de otro lado? ¿Qué quiere decir que sepa algo? Bueno, son todas esas cuestiones las que trabajamos en esta recorrida. No, claro. Realmente es muy interesante. ¿Y está en plena recorrida? ¿Vas a andar acá por Río Turbio o ya estuvieron? Bueno, en esta segunda recorrida empezamos por el Calafate, Chaltén y Tres Lagos. Claro que vamos a ir a regresar a Río Turbio. Estuvimos en Río Turbio, entre paréntesis, me encantó. Bueno. Me gustó muchísimo, fue una sensación verdaderamente gratificante, y los y las docentes que estuvieron por allí. Así que en la primera vuelta trabajamos el tema de la enseñanza, y ahora nos vamos a meter en esto que estamos hablando, ¿no? En cómo realizar proyectos colegiados, cómo la evaluación y el acompañamiento de trayectorias en este nuevo esquema, que también lo estamos realizando en el acompañamiento virtual a través de la plataforma educativa de Resignificar, donde se están capacitando los responsables de las instituciones, coordinadoras de área, para trabajar al interior de las escuelas estas temáticas. Julia, ha sido para mí un placer charlar contigo, ha sido realmente un gusto. Bueno, muchas gracias. Igual para mí, muchas gracias por la entrevista. No, por favor. Y bueno, cuando ande por acá estaremos nuevamente ya presencialmente en la radio, seguramente charlando, si te parece. Buenísimo, gracias. Bueno, Julia, muchas gracias, buenos días. Buenos días.